Cuando hablamos de una radio escolar, nos estamos refiriendo a una herramienta educativa que nos va a abrir nuevos caminos, que nos va a permitir adentrarnos en aquello que antes quizá todavía no nos habíamos planteado. El camino comienza precisamente en varios pasos. El primer paso será planteárselo a nuestro alumnado. Oye, ¿qué os parece si hacemos una radio? Sí, una radio. ¿Cómo podemos hacerla? Primero, planteamos una lluvia de ideas. Analizamos temas que podríamos tocar en los diferentes programas de radio. Esos temas son propuestos directamente por nuestro alumnado. De entre todos ellos se seleccionan, se separan, se ordenan y se les da una fecha, una posible fecha en el tiempo para poder llegar a tratarlos. El segundo paso sería establecer con la familia un día de la semana. Preguntarle qué les parece, si les gustaría realmente que participásemos en un programa de radio y si nos iban a escuchar mientras lo grabásemos. En este segundo paso será imprescindible determinar en qué asignatura o en qué tramo horario lo vamos a hacer y de qué forma lo vamos a hacer. En nuestro caso, nosotros elegimos la asignatura de lengua y el día de la semana, lunes. Es decir, desde el preciso día en el que se programa la grabación de la radio, hacemos un proceso de investigación. Buscamos información en internet, en enciclopedias, en libros de texto, en libros de la biblioteca escolar. Le preguntamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos e intentamos recopilar todos aquellos datos que nos puedan servir para luego poder realizar nuestros propios apuntes y así participar en nuestro programa. El tercer paso de este corto proceso sería la grabación de la radio. Antes de grabar, en el día elegido y en la asignatura que hayamos decidido, hacemos un pequeño análisis de la información que cada uno de nosotros hemos buscado. Intentamos explicarlo de forma resumida con nuestras palabras e intentamos que la información no se repita. Una vez que todos sabemos los datos que cada uno y cada una hemos seleccionado, establecemos un orden de palabras. En ese orden de palabras intentaremos que todos participemos y después sobre la marcha nuestro profesor o nuestra profesora intentará darnos pie precisamente a que sigamos participando y a que sigamos reflexionando sobre el programa en cuestión. Estos serán los 3 pasos principales para iniciar nuestro programa de radio. Bueno, vamos a ver, ¿la radio para qué la hacemos, Almudena? La hacemos para informar a la gente de lo que pasa, qué problemas podemos solucionar o qué podemos hacer. ¿Y cómo hacemos la radio? ¿Qué es lo primero que hacemos a principio de curso? Elegir los temas, que nosotros pensamos algunos temas y te los decimos y tú eliges qué temas vamos a hacer y a lo largo del curso vamos buscando información, la decimos y la decimos en la radio. Bueno, ¿y la radio cuándo la grabamos? ¿Cuándo la solemos grabar? Los lunes y los viernes. Los lunes y los viernes, ¿no? Dependiendo de cada semana también de lo que tengamos. Y durante la semana, antes de grabar, ¿qué es lo que solemos hacer? Durante la semana decimos el tema que nos corresponde en el programa y luego buscamos información en internet o en libros, en revistas o periódicos y luego te la decimos a ti para tú dices el orden y nosotros vamos diciéndolo. ¿Le preguntáis también a vuestras familias las cosas de la radio? Vale. En los temas que solemos trabajar y cuando estamos grabando la radio, ¿cuál es el planteamiento que tenemos? Es decir, ¿vosotros traéis la información y os ponéis a leerla o realmente...? A ver. Nosotros la buscamos y en nuestra casa nosotros ya nos la leemos, la comprendemos y después que en la radio la expresamos con nuestras propias palabras. Bueno, ¿y la radio tú para qué crees que la hacemos? Para que las personas cambien algunas personas
que, por ejemplo, las que talan tantos árboles, las que extraen tantos petróleos, para que cambie su manera de ser y que no tale tantos árboles y no extraiga tanto petróleo. Está muy chula porque ayudamos a la gente a comprender mejor cómo está el mundo y también aprendemos a hablar en público, a hablar mejor, a buscar información. ¿Y tú te lo pasas bien? Sí, yo lo paso muy bien. ¿Buscas mucha información en casa? Sí, ¿Y le preguntas mucho a tu familia? le pregunto. ¿Y qué? ¿Consigues información suficiente para hacer la radio o te quedas callado? Yo consigo información. ¿Te gusta la radio? Sí, ¿Por qué te gusta? pues porque buscamos información y nuestros familiares nos pueden escuchar a través de la radio. ¿Y a ti te escucha tu familia? A mí sí, a veces. ¿Y qué es lo que te dice? Pues que muy bien, que siga participando en la radio. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de la radio? Buscar información. Buscar la información. ¿Y tú, por ejemplo, cómo buscas la información a lo largo de la semana? Pues yo la busco por internet y a veces le pregunto a mi familia. Y después lo copio en mi libreta y en la hora de la radio pues lo digo. ¿Y tú lo lees o lo explicas con tus palabras? Lo explico con mis palabras. ¿Y algunas veces te trabas o siempre lo haces perfecto? Me trabo algunas veces. Pero bueno, ¿para qué está la radio? Precisamente para eso, ¿no? Sí, Para aprender. ¿Y tú crees que has mejorado desde que la hemos empezado a hacer? sí. ¿En qué has mejorado? Porque antes antes lo leía, ahora ya puedo decirlo sin leerlo. ¿Por qué? No sé, ya la costumbre de hacerlo tantos días. Muy guay porque mejoramos la expresión oral. ¿Qué más trabajamos? También tenemos otro programa que se llama Andalutaz, que es buscar también información sobre Andalucía. Muy bien. ¿Y tú te lo pasas bien cuando hacemos la radio? Sí, muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando busco información y la digo aquí, no sé, me siento como que aprendo más y bueno, que aprendo más. ¿Y que te escuchan los demás? Sí, mi familia algunas veces lo ve. Aprendemos a buscar información por internet, porque nos escuchan nuestros familiares, porque aprendemos a hablar en público. ¿Y a ti te gusta buscar la información y preparar los programas? Sí, ¿Y por qué te gusta? porque ¿Tú crees que aprendes buscando la información? sí, ¿Y qué crees tú que has mejorado desde que has empezado a hacer la radio? pues sé muchas más cosas sobre la deforestación, sobre el deporte. Sobre los temas que hemos ido tratando, ¿no? Una actividad educativa nos deja desarrollar la expresión oral y además yo me lo paso muy bien cuando hacemos la radio. ¿Y qué es lo que más te gusta de todo lo que hacemos en la radio? Pues buscamos información y cuando hablamos y descubro más cosas. ¿Y a ti te gusta hablar en la radio? Sí, ¿Por qué? porque Como si no hablases lo suficiente, ¿no? ¿Por qué te gusta? ¿Te gusta que te oigan luego en la casa? sí, ¿Qué te dice tu familia? que sí, que estoy muy bien. ¿Y le gusta escucharte? Sí, Bueno, ¿y tú qué cambiarías de la radio? ¿Qué es lo que incluirías? de la radio no sé nada porque ¿Te gusta cómo está? sí, ¿Te gusta la radio? sí. ¿Por qué te gusta? A ver. Porque, por ejemplo, cosas que los mayores, bueno, los adultos no entienden porque nosotros lo decimos y ellos dicen, no, eso no tiene que decirlo. Y en la radio lo expresamos a nuestra manera, entonces los adultos entienden que, por ejemplo, que nosotros sabemos más de lo que ellos creen. Ujú. Bueno, ¿y en qué cosas tú crees que a veces los adultos se sorprenden de que sabéis más de los que ellos creen? Por ejemplo, la deforestación, nosotros sabemos más que ellos. ¿Por qué? Porque ellos están destruyendo el bosque y nosotros sabemos que como lo destruyan vamos a acabar sin vida nuestra incluso.
Muy bien. Y en general, ¿qué cambiarías de la radio? ¿Qué te gustaría incluir? Pues también programas sobre otros, cosas que están pasando, pero hay cosas que podemos cambiar. Por ejemplo, si hay cosas que hay que, por ejemplo, que necesita Málaga, por ejemplo, limpiar las calles, la podemos decir y ya, por ejemplo, uno del ayuntamiento pues dice, sí, venga, vamos a limpiar las calles. Entonces... Es decir, que alguien llega a escuchar lo que nosotros decimos para que realmente se puedan cambiar las cosas, ¿no? Tú dices que hagamos propuestas de verdad. Sí, por ejemplo, vino la delegada de Educación de aquí de Málaga y nos dijo que muy bien, que la radio le gustaba mucho y que le interesaban mucho los programas. Muy bien. Es una manera de que las personas entiendan de que nosotros también no tenemos que destruir la naturaleza ni el orden natural de las cosas, sino que tenemos que seguir cuidando la tierra, y porque si nosotros la cuidamos vamos a estar nosotros mejor aquí que si la estamos destruyendo. ¿Y solo hablamos de la tierra o hablamos de más cosas aparte de la naturaleza? Pues de la naturaleza también hablamos de los cambios climáticos, también hablamos de la extracción de petróleo, también hablamos de la medicina, hablamos de muchas cosas en general. ¿Y a ti te gusta? A mí sí. ¿Y te lo pasas bien? Sí. ¿Tú crees que aprendes algo con la radio? Pues sí, a cuidar el medio ambiente. ¿Y tú crees que aprendes a hablar en público cuando participas en la radio? Pues sí. Te veo muy seguro. Sí. Un aplauso para Dani. Que la radio es muy buena, primero, para hablar en público. Segundo, para aprender a expresarse mejor, para aprender a buscar información. Ayuda a aprender muchas cosas. Está un poco nervioso, ¿no? Un poco, ¿no? Un poco. Bueno, ¿y tú crees que todo lo que nosotros hemos hecho en la radio nos ha servido para algo? Sí. ¿Para qué? Pues por ejemplo, para cambiar algunas cosas, y también nos ha ayudado a nosotros mismos para que nosotros también cambiemos las cosas. ¿Cómo hemos podido nosotros cambiar las cosas? Pues por ejemplo, porque con nosotros, por ejemplo, en el programa de la deforestación, utilizando papel reciclado cuando fuimos a la granja escuela. También con el programa del cambio climático hemos estado usando menos el coche y más el autobús o la bicicleta, o hemos ido a más sitios andando. O sea que las cosas que nosotros al final hablamos en la radio sirven para algo. Sí. ¿Para qué? Para cambiar las cosas. Para cambiar las cosas, ¿verdad? Sí. ¿Y tú qué cosas cambiarías del mundo después de todos los programas que hemos hecho? Pues primero, con el petróleo, la deforestación y el cambio climático, yo cambiaría muchas cosas. ¿Cómo cuál? ¿Con el petróleo qué harías? Pues utilizar las fuentes renovables como la electricidad, el agua, el vapor. ¿Con el cambio climático? Con el cambio climático, lo que he dicho antes, utilizar el autobús, la bicicleta o ir andando. ¿Y con lo último que habías comentado? Con lo de... Tú habías hablado del cambio climático, del petróleo... Y con la deforestación, utilizando papel reciclado. O sea, tú lo que harías es intentar utilizar papel reciclado. Sí. O directamente no utilizar papel, sino utilizar las tecnologías, ¿no? Sí, también. ¿Sirve entonces para cambiarle el mundo? Sí. Pues que hicieran un programa de radio porque es muy divertido y ayudan a los niños a saber más información sobre los países distintos, el petróleo y cosas así. ¿Pero tú crees que realmente sirve para algo? Yo sí, porque
hay gente pues, que las que nos escuchan pueden que a lo mejor ya no estén haciendo. Por ejemplo, los que talaban árboles, a lo mejor al escucharnos ya no están talando árboles. No sé qué más. O sea, que verdaderamente tú piensas que nosotros podemos repercutir en la opinión de las personas, ¿no? Sí. De aquellos que nos escuchen. ¿Tú crees que cambiamos el mundo? Sí, poco a poco. Por ejemplo, porque ayuda a decir, por ejemplo, yo fui a un concierto y efecto pasillo me subió al escenario y yo le dije a todas las personas, por ejemplo, gracias por subirme, cosas así, y entonces no me dio vergüenza porque ya, porque tengo un poco más de experiencia a decir cosas delante del público. ¿Y cómo los animarías tú para que se iniciasen en esto? Oye, meteros en el programa de radio por esto, esto y esto. Porque ayudan también a los niños a vocalizar un poquito mejor, también ayuda a entender a las personas lo que pasa o lo que sucede en la actualidad, y porque además también es bueno, porque si hay problemas en ciudades, por ejemplo en el petróleo, en la deforestación y en todas esas cosas, ya se dan cuenta un poco mejor y ya lo solucionan. ¿Tú entonces harías una radio siempre? ¿Y te gusta cuando la haces? Sí. Eres una buena investigadora. Que es divertido, aprende muchas cosas, busca información. Que los niños también pueden aprender la información que traen y que facilita eso de hablar con las personas. Que es divertido, aprende a hablar bien, te expresa mejor. Y si te quita la vergüenza, ¿no, Sergio? Un aplauso para Sergio. ¿Y vosotros creéis que poquito a poco vamos mejorando? Sí. ¿Cómo? Buscando mucha información y progresando en los programas, haciendo más programas cada vez. Entonces, ¿realmente hacemos algo que puede permitir cambiar las cosas? Sí. ¿Vosotros creéis que cada vez que alguien nos escucha puede llegar a cambiar algo en su forma de pensar, en su forma de entender las cosas? Sí. Entonces, vamos en la buena línea de trabajo, ¿no? Sí. Por último, ¿qué les diríais vosotros para terminar de convencerles en una sola frase de por qué tienen que hacer una radio? ¿Tú qué les dirías, Desi? Que aprenden mucho los niños también con la radio. Que muchas personas que lo ven pueden cambiar, por ejemplo, dejar de talar tantos árboles. Para que aprendan a hablar, para que se expresen mejor y para que se les quite la vergüenza. Que ellos van a mejorar su expresión oral, van a buscar cosas, van a saber más del mundo, de lo que pasa. porque es muy divertido y además te ayuda a saber cosas que tú antes no sabías. También que los niños que lo hagan están, aunque seamos pequeños, profe, pero estamos enseñándole a las personas mayores y a todo tipo de personas lo que tienen, lo que deberían de hacer, lo que deberían de hacer para poder, para que no se tenga que, para que el mundo cada vez no tenga más, por ejemplo, que cambie el clima, porque cuando toca hace frío hace más calor,
cuando se ven en los días que hace un día muy soleado y después cuando ya a mediodía hay muchas nubes en el cielo, la contaminación. ¿Creéis que entonces podemos cambiar las cosas con la radio? Sí. ¿Seguiréis trabajando para cambiarlas? Sí. ¿Seguro? Sí. Cuando nosotros hablamos de una radio escolar nos estamos refiriendo a una herramienta educativa que nos va a permitir un amplio abanico de posibilidades en la investigación, es decir, en el proceso de búsqueda de información que ese alumnado realiza desde el momento en el que se plantea un tema determinado. Búsqueda en medios que no están tan acostumbrados, como pueden ser los periódicos, como pueden ser las revistas, búsqueda a través de las propias familias, involucrándolas, búsqueda a través de la red de internet. En un segundo punto tenemos el trabajo de la expresión oral, es decir, el refuerzo del habla, de la improvisación, pero ya no solo de eso, sino de la lectura comprensiva, de saber seleccionar una información concreta, ser capaces de procesarla, de expresarla por escrito, de trabajar todo aquello mediante una lectura concreta. Y por último, y evidentemente, el aprendizaje, el aprender a aprender y la potenciación de los aprendizajes significativos, que son aquellos aprendizajes que se les queda grabado para el resto de sus vidas, que se aprenden por medio de anécdotas o de experiencias cercanas. Todo ello, ¿cómo lo conseguimos? Pues provocando situaciones de forma natural por medio de la grabación de los diferentes programas de radio. Es decir, cada vez que trabajamos un tema concreto, estamos propiciando también que aparezcan situaciones de conversación en las que pues, se cuenten o se narren anécdotas, se den datos curiosos, llamativos que quizás incluso desconocíamos y que de esta forma se nos quede grabado para siempre. Entonces, la sostenibilidad que tiene la radio evidentemente depende de cada enfoque que se le dé, pero con pocos medios, con mucha ilusión y con ganas por parte del alumnado, de las familias y de los centros, se puede conseguir unos resultados bastante positivos y además a largo plazo se pueden mejorar todavía más incluso las calificaciones, las condiciones y todo aquello que tenga que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje. La radio se perfila como una herramienta más en el aula, como algo que nos va a permitir seguir mejorando. ¿Qué vamos a conseguir? Pues vamos a conseguir mejorar en la capacidad de lectoescritura y en la capacidad de redacción de nuestro alumnado, en identificar esos datos, esa información. Vamos a conseguir vincular a las tecnologías de la información y la comunicación con la investigación educativa y lo vamos a hacer de manera que sea algo habitual en sus quehaceres diarios, que sea algo que ya les resulte cotidiano. Vamos a desarrollar una metodología de trabajo basada en las competencias básicas y en la educación en valores, en la trata de temas transversales, en el trabajo de diferentes temáticas que a lo mejor de forma habitual no se pueda trabajar en clase y sobre todo vamos a conseguir la implicación de la familia y potenciar la aparición de los aprendizajes significativos, de aquellos aprendizajes que queden grabados de por vida para ellos. Todo ello lo vamos a hacer siempre desde un punto de vista global. Nos va a permitir además esta radio conseguir crear otras cosas, otros proyectos. Nosotros, por ejemplo, fuimos capaces de crear una campaña por el respeto hacia el medio ambiente llamada Econciénciate, donde elaboramos un vídeo y podéis encontrar en internet, en la plataforma YouTube, buscando Econciénciate. Conseguimos desarrollar una campaña también por medio de un docuclip en el que intentamos mentalizar a la población de la realización de actividad física y deportiva y el desarrollo de buenos hábitos. Hemos elaborado minicómics en los que también se transmitan mensajes de esos hábitos responsables. Hemos sido igualmente capaces de elaborar en clase diferentes trabajos que estén relacionados pues, con muchos de los temas que hemos trabajado en la radio. De hecho, hemos elaborado un biotablón en el que vamos recopilando información de forma periódica relacionada con los buenos hábitos. De verdad, desde el proyecto Radio Escuela os animamos a que os iniciéis en esta aventura. Nosotros hemos disfrutado mucho, nos lo hemos pasado muy bien. Y yo creo que a veces vale más una imagen que 1000 palabras. Muchas gracias y os esperamos con vuestra radio. Hasta siempre.